Siempre yo estoy cada semana, ¿verdad? Semana tras semana, Señor, muéstrame qué les voy a hablar, dame un tema, ¿verdad? Y a veces se dificulta más el tema del domingo para el martes, porque nada más hay un día, ¿verdad? O 2 días para el martes y a veces la palabra tarda en venir. Pero escuchando algunas personas que son muy preparadas ahora en cuanto a la ideología de género, en cuanto a lo de los abortos, al feminismo. ¿Sí ha escuchado o no ha escuchado, hermano? ¿Verdad? Porque precisamente si usted no ha escuchado y si usted no lee, ¿cómo estará? En ignorancia. Y la verdad es que México, desafortunadamente, es un país ignorante. Aunque nos duela decirlo, que nos duela reconocerlo, la verdad es que México es un país de ignorantes. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque el diablo, ¿verdad?, quiere que México sea un país ignorante. Porque a su vez Dios tiene gran bendición para nuestro país. Para Dios México es un país importante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios tiene planes maravillosos para México. ¿Usted es mexicano? Sí. Entonces era para que se hubiera alegrado. Lo vuelvo a repetir. Dios tiene planes preciosos para México. Amén. Y el diablo lo sabe, por eso lo ha sumergido en la ignorancia. ¿Y por qué te digo que México es ignorante, hermano? Porque las estadísticas así lo muestran y porque lo vemos en la realidad. Un pueblo que no lee es un pueblo ignorante. Y las estadísticas nos dicen que en México los mexicanos leen un promedio de 5 libros al año. ¿Sí me escuchó? ¿Cuántos libros leen los mexicanos al año? 5 libros. Y le estoy hablando de libros seculares, no le estoy hablando de la Biblia. Le estoy hablando de libros seculares. Mientras que en otros países como Sudamérica, ¿verdad?, los argentinos, los colombianos, los uruguayos, ellos leen de 12 a 15 libros al año. Y si usted conoce un uruguayo, un argentino, un colombiano, usted se va a dar cuenta que tiene más conocimiento que un mexicano. ¿Y por qué le digo esto? Ahorita con el tema de moda, que es la ideología de género, que es el feminismo, que es la cuestión del aborto, ¿verdad? Porque si usted no sabe, ¿verdad?, hay una corriente a nivel mundial, número 1, que quiere imponer la ideología de género. ¿Sí lo sabe o no lo sabe? Híjole, y ese silencio me demuestra a mí que la mayoría no lo sabe. Y si usted no lo sabe, ¿por qué cree que no lo sabe? Diga conmigo, porque soy un ignorante. Se oye feo y es triste, pero si tú permaneces ignorante, ¿qué crees? El diablo te gana de ventaja. Estuve estudiando y viendo varios pensamientos de filósofos, grandes filósofos de la antigüedad, y aún de presidentes y de personajes. Y vi sus pensamientos, cómo ellos se expresaron acerca de la ignorancia. Y algunos decían, el que es ignorante, ¿verdad?, el pueblo que es ignorante merece tener políticos corruptos. Y yo dije, ching, ahí nos hablan. ¿Y por qué le digo esto? Porque ahorita el tema es la ideología de género, es el aborto, ¿verdad? Y las mujeres, el feminismo, ¿no? Que están, no, pues yo tengo derechos sobre mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Y si el pueblo es ignorante, ese grupito, ese puñado de gentes, pues logran conseguir que sus leyes sean aprobadas y que la mayoría las tengamos que respetar. Entonces imagínate esas mujeres que están pugnando porque se les permita abortar, que son una minoría, pero que están organizados. Y si lo consiguen, todos los demás se tienen que ajustar a esa ley. Ya está aprobado. Ya está aprobado, dice aquí mi hermano. Ya está aprobado, fíjate. Seguramente se aprobó ahorita entre lo que meten a la cárcel a Rosario Robles y no la meten, ahí están aprobando las leyes. Pero te decía yo que quienes hablan de estos temas de ideología de género, de lo del aborto y del feminismo, ¿sabes quién habla? Los argentinos, los españoles y los uruguayos.
Escúchalos en internet y son personas que están preparadísimas, hermano. Y que hablan, y los mismos del LGTB. ¿Alguien sabe lo que es el LGTB? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? La ignorancia. El LGTB pues son estos, los homosexuales, ¿verdad? Los transexuales, los etcétera, 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 que están luchando porque la ideología de género se implante no solamente en México, sino en todo el mundo. Y los únicos que yo veo que combaten esto, pues son los argentinos, son los españoles y otras nacionalidades. Pero no he escuchado a un mexicano que digas, wow, mira este mexicano, ¿cómo sabe del tema? ¿Por qué? Porque le decía que estos países están más adelantados que nosotros y leen más que nosotros. Entonces ahorita gracias a Dios que México ya está levantando, pero la verdad es que México era conocido como una nación con un alto índice de analfabetismo. ¿Qué quiere decir analfabetismo, hermano? Pues un bajo índice de lectura, o sea que la gente ni siquiera sabe leer. Entonces si la gente ni siquiera sabe leer, hermano, ¿cómo está? ¿Estará muy inteligente, muy brillante? Está ignorante. Y a un ignorante pues le pueden, ¿verdad? Dar a tole con el dedo. Pues por eso Dios me hablaba de este tema, ignorancia y desobediencia. ¿Y por qué te digo esto? Decía el otro, me acordé de la güerita, ¿verdad? Le pregunté el domingo, ¿ya sabes leer, hija? Todavía no, ¿verdad? Pero le dije, vas a aprender a leer en tu Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que enseñar a estos chiquitos a leer, hermano. Porque el diablo es astuto. ¿Y sabes qué? Cómo el diablo nos en lugar de que nosotros enseñemos a estos chiquitos a leer, el celular. Los niños desde bebecito ya están jugando con el celular, hermano. Es más, hay niños que manejan mejor el celular que los adultos. Entonces, si tú quieres que tu hijo no sea ignorante y que sea brillante y que sea un hombre, una mujer de Dios, enséñalo a leer. Y ponlo a leer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque aún estos intelectuales, ¿verdad?, que defienden la ideología de género, el feminismo, a los proabortistas, aún ellos que manejan los temas de maravilla y tú dices, wow, ¿cómo saben estos cuates? Si ellos no conocen la palabra de Dios, están ignorantes también. Y el que el pueblo sea ignorante es una estrategia de Satanás. Diga que está a tu lado, el que la gente sea ignorante es un plan de Satanás. Yo no sé, ¿verdad? La gente, ya decíamos, pues en México le cuesta mucho leer. Ya no digas leer, ¿verdad? Pero a lo mejor estar viendo noticias, porque en lugar de que te metas a ver noticias, ¿qué estás viendo en el internet? La oreja, ventaneando. ¿Qué estás viendo? Métete a ver este tipo de temas de la ideología. Hay mucha información buena, pero principalmente métete a leer, hermano. A veces pensamos, yo quiero lo mejor para mis hijos. Ponlo a leer. ¿Será muy difícil que le consigas libros y que se ponga a leer? Si tú logras que tu hijo lea un libro al mes, vas a ver el día de mañana si te arrepientes. Y principalmente que lea la Biblia. ¿Amén? Amén. Avanzamos. Oseas 4:6, fíjate lo que dice la Biblia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué, hermano? Conocimiento. En otras palabras, el pueblo ignorante perece. Hoy en día no nos podemos dar el lujo de que nuestros hijos sean ignorantes, hermano. Están avanzadísimos los chavos, están avanzadísimas las materias. Pero aunque estén avanzados,
Si nuestros hijos tienen conocimiento de la Biblia, vamos adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿sabes qué es lo más triste, hermano? Que hay hermanos que no tienen ni Biblia. Entonces imagínate, una iglesia que no tiene Biblia, ¿cómo está? ¿Cómo está, hermano? Y si tú ignoras los principios, ¿verdad? Los mandamientos, si tú ignoras las promesas de Dios, pues estás ignorante. El pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que necesitas conocer tu Biblia. Y el Espíritu Santo va más allá, porque no nada más te dice lee tu Biblia, sino que te dice medita en la palabra. O sea, no nada más leas, medita en lo que lees. Y todavía profundiza porque dice medita de día y de noche. Y que leer la palabra de Dios y que meditar la palabra de Dios sea un deleite para ti. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque yo estoy seguro, porque ya se los decía, México es un país que no lee. Ahora, la Biblia no es un libro sencillo de leer, hermano. Hay mucha gente que cuando empieza a leer le cuesta muchísimo trabajo. Primero, no lo entiende. Número 2, se queda dormido. Número 3, estás leyendo y vienen otros pensamientos que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice. Incluso hay una frase de Simón Bolívar, ¿no?, que dice que por la ignorancia los han dominado más por la fuerza. Ese es una de los pensamientos que le comentaba a Simón Bolívar, que es de Venezuela. Fíjate lo que les dijo Simón Bolívar, ¿no? Por la ignorancia tenemos políticos corruptos y la nación perece. ¿Y cómo está Venezuela ahorita, hermano? Por ignorancia. Y si nosotros no nos ponemos abusados, nos va a pasar lo mismo. Entonces, si tú tienes niños, si tú tienes joven, no los mantengas ignorantes. Por el amor de Dios, ponlos a leer. Que no quiero ir a trabajar, ponlo a leer. Que no quiero, ponlo a leer. Dios me hablaba, hermano. Por eso le estoy diciendo esto. Porque si usted lee, usted va a crecer. Y las puertas se le van a abrir. ¿Cuántos dicen amén? Dice abajo, debemos escudriñar la Biblia y así tener conocimiento de la verdad. La falta de conocimiento nace ¿de dónde, hermano? De no leer y obedecer las Escrituras. Y si tú no lees y no obedeces las Escrituras, ¿qué va a venir a tu vida, hermano? Destrucción. Porque en todos los temas que tú gustes y mandes, la respuesta está en la palabra de Dios. Pero si tú no la lees, ¿cómo vas a saber dónde encontrar respuesta a tus problemas? Y si ya la estás leyendo, ahora obedécela. Por eso el tema es ignorancia y desobediencia. Eso trae destrucción. No solamente a los países, sino al pueblo de Dios. Entonces, hermanos, dejen que la palabra penetre en su corazón y que el Espíritu Santo lo sacuda y que hoy usted salga, ¿verdad? Sí, es cierto. Estoy como estoy porque estoy ignorante. Y el otro día les decía, ¿verdad? Quien pretende enseñar no puede dejar de aprender, hermano. Es como yo, ¿verdad? Si yo estoy aquí al frente de ustedes, no puedo dejar de aprender. Tengo que estar leyendo, tengo que estarme informando, tengo que estar enterando, tengo que ir a conferencias, tengo que ir a cursos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no quiero ser yo, ¿verdad?, el que lo aliente, sino que sea el Espíritu Santo el que penetre en su corazón y diga, tienes que leer. Ahí está la verdad, y la verdad nos hace libres, hermano.
Avanzamos. Ahí está Platón. Fíjense lo que dijo Platón. ¿Y qué es Sócrates? No le está hablando. ¿Y qué es Sócrates? ¿Y qué? Sócrates es el alimento. O sea, ¿qué es el alimento del alma? Dice, sin duda le dije, el alimento del alma es el conocimiento. Es el alimento del alma. Fíjate, esos son filósofos. ¿Cuál es el alimento del alma? El conocimiento. Wow, y eso es que creían en Dios. Pero ellos decían que el conocimiento es el alimento de qué, hermano? Del alma. Entonces, ¿con qué vas a alimentar tu alma? ¿Con conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Por supuesto que tienes que conocer de todo, de historia, de todo lo que estamos viviendo hoy en día. Pero principalmente lo que va a alimentar tu alma es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso hay que memorizar la palabra de Dios. No solamente leerla, sino memorizarla. ¿Cuántos de ustedes se saben versículos de memoria, hermano? Yo estoy seguro que a lo mejor si le pregunto, a lo mejor se sabe usted 5 o 10, ya, mucho. Entonces tengo que estar aprendiendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, porque ella es la que te va a dar vida, es la que te va a dar la bendición. ¿Cuántos quieren bendición para sus vidas, hermano? A ver, los que son papás y mamás, ¿están entendiendo de qué se trata esto? Entonces, en lugar de comprarle no sé qué cosa, cómprale un libro, por el amor de Dios. Y supervisa. Yo siempre que voy a dar conferencia le digo a los asistentes, ¿verdad? Compren libros, pero póngale el ejemplo. O sea, sus hijos no van a leer si no lo ven a usted leer. Pague la tele y póngase a leer. La que sigue, por favor. Oseas 4:6, ¿verdad? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué, hermano? Conocimiento. ¿Estamos como estamos? ¿Por qué estamos como estamos, hermano? ¿Por qué estamos como estamos? O sea, cada uno analícese a sí mismo y diga, ¿por qué estás así? Porque te falta conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, dijiste, yo no quiero estudiar, yo quiero ser un ignorante. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice el Señor, yo te echaré del sacerdocio. Y no te está hablando de la iglesia, está hablando de tu casa. Sí, en tu casa el varón es el sacerdote, hermano. Y si el varón desecha el conocimiento de Dios, dice el Señor, yo te voy a echar del sacerdocio. Y por eso hoy en día vemos, ¿verdad?, a muchas familias sin papá. Porque como se han mantenido en la ignorancia y no se han interesado en la palabra de Dios, Dios los ha desechado. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Y qué crees que hacen los papás? Ya me echaron del sacerdocio. ¿Se preocupan? Les vale. Porque están ignorantes. Ahorita estoy estudiando porque sí les dije, ¿verdad?, en el instituto que voy a dar una materia en el instituto bíblico. Y la materia tiene que ver con la familia. Entonces estoy estudiando en la familia, preparando mi materia de la familia. Y en la tarde estaba yo viendo acerca de que el hombre, hermano, es la autoridad de la familia. Pero una autoridad de que se va a enaltecer, de que se va a
a oprimir a la mujer, a los hijos, no. Porque en la Biblia el liderazgo, ¿qué crees? ¿Sabes cómo se gana la autoridad en la Biblia, en la palabra de Dios? Sirviendo. Con el servicio. Entonces el padre de familia que tiene la autoridad delegada por Dios no es el que manda, el macho, sino es el que sirve y el que protege a su familia. Ese es el diseño de Dios. ¿Pero qué nos ha vendido el diablo? ¿Qué cultura tenemos nosotros los mexicanos? De padres que sirven, de padres que se preocupan por sus hijos, de padres que aman a sus esposas, de esposos que aman a sus esposas y que las trata como a vaso frágil y que están dispuestos a dar su vida por ellas. ¿Y por qué no lo hacen? Por ignorancia. Porque si nosotros leemos la palabra de Dios, entonces yo entiendo que mi liderazgo, que mi posición que Dios me ha dado es una posición de servicio. Yo tengo que servir a mi esposa, tengo que servir a mis hijos, tengo que poner el ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el responsable de llevar el barco, de traer la provisión, y no al contrario, de desentenderte. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. No quieres aprender la palabra de Dios, no quieres meterte bajo la palabra de Dios, yo te voy a desechar del sacerdocio. Y por eso es que muchas mujeres han tenido que tomar esa posición, que tampoco es de Dios, ¿verdad? Dice, puesto que olvidaste la ley de tu Dios, fíjate, ya viene lo más tremendo. Como tú eres ignorante y te olvidaste de la ley de tu Dios, no solamente te voy a echar del sacerdocio, sino que también me voy a olvidar de tus hijos. Entonces, si tú eres entendido y dices, hoy entiendo por qué los niños son los que pagan los platos rotos. Porque yo soy ignorante, porque yo no quiero tomar mi sacerdocio. Y por eso Dios me desecha. Y por haberme olvidado de Dios, Él también se olvidará de mis hijos. ¿Cuántos quieren que Dios se olvide de sus hijos? Cada quien debe de tomar la posición que le corresponde. El varón es el sacerdote, pero la mujer es la ayuda idónea. ¿Cuándo es que el varón gana su autoridad? Cuando sirve, cuando ama, cuando protege, cuando provee. ¿Y cuál es el papel de la mujer? Está sujeta a su marido. Y cuando ni el hombre hace su papel ni la mujer hace su papel, por ignorantes. Y por ignorancia viene la destrucción. ¿Cuántos quieren seguir destrucción? Dice allí, al rechazar el conocimiento de Dios, el pueblo rechazaba también, ¿qué hermano? Los caminos de Dios. Los israelitas sabían lo que Dios demandaba de ellos, aún así se negaban a ¿qué? A seguirlo. Y es lo mismo hoy con nosotros, hermano. Tenemos los mandatos de Dios, tenemos las promesas de Dios. Y nosotros sabemos que si obedecemos, las bendiciones nos van a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado hermano, no importa lo que pasó atrás, lo importante es qué va a pasar de aquí en adelante. Ore ahí en su casa, Señor, abre mi entendimiento. Fíjense cuántas cosas nos ha venido hablando el Señor. Primero nos habló de la verdad. Luego nos habló, ¿de qué nos habló el domingo? Del resentimiento. Porque por esa ignorancia, ¿verdad? Y porque cada quien ha hecho lo que ha querido, hay resentimiento. Entonces decíamos el domingo, Señor, perdónanos, sánanos, perdonamos a los que nos hicieron daño. Yo ya no quiero tener resentimiento, porque si tú tienes resentimiento y ahí lo estás guardando, es por ignorante.
Pero hoy te dice, ya no seas ignorante. Lee la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios y yo te voy a restaurar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. ¿Saben cuál es la clave de su éxito y de su felicidad? El no ser un ignorante de la palabra de Dios. La que sigue, por favor. Fíjense qué tremenda está esta frase. Lo que nos aleja de Dios, hermano. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? No es la duda, hermano, de que no será o no será. Ni la incredulidad, creo o no creo. ¿Saben qué es lo que nos aleja de Dios? La ignorancia. Wow. ¿Por qué me aleja de Dios la ignorancia? Porque no conozco sus promesas. Porque no conozco el plan que Dios tiene para mí. Y como yo no conozco su palabra, pues eso me aleja de Dios. ¿Cuántos quieren seguir alejados de Dios, hermano? Porque si usted no fuera ignorante, usted diría, yo me voy a beber la palabra de Dios. Fíjate lo que dijo el hombre más sabio de la tierra, Salomón. En la ley está mi delicia. Fue David. Y en la ley de Dios yo medito de día y de noche. De día y de noche. Y yo te aseguro que si tú meditas en la palabra de Dios de día y de noche, no vas a ser ignorante. Y estaba meditando en todo esto, ¿verdad? Cuando Satanás engañó a Eva, les mintió. Pero ¿por qué ellos cayeron en la mentira, hermano? ¿Por qué cayeron en la mentira? Por ignorantes. Y usted va a decir, no, pero pastor, pero todavía no daban los 10 mandamientos. Pues ¿qué crees? La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios ya existía. Porque dicen Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios para tapar el pecado de Adán y Eva, hermano? ¿Qué tuvo que hacer? Derramó sangre, mató a un animalito. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Todavía no le daban la ley a Moisés. Pero la ley es eterna, hermano. O sea que ellos caminaban sobre principios eternos. Nosotros caminamos sobre principios eternos. Y eso lo hace aún más importante, porque no estamos obedeciendo una ley natural, terrenal, sino una ley que es eterna. El cielo y la tierra pasarán, hermanos, pero la palabra de Dios no va a pasar nunca. Entonces, si usted es inteligente, dice, si esa ley es eterna, pues yo quiero conocerla, yo quiero obedecerla. Dice ahí, deja de ser ignorante. Dios es real y tú tienes que conocerlo. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? ¿Cuántos quieren conocer a Dios, hermano? Lea la Biblia. Le dijo el Señor a Jesús a los fariseos: si ustedes le creyeran a Moisés, a los escritos de Moisés, en otras palabras, si ustedes estudiaran lo que Moisés escribió, me conocerían a mí, porque de mí escribió Moisés. En otras palabras, ustedes son unos ignorantes. Porque si hubieran leído la palabra, si hubieran profetizado en la palabra, entonces sabrían que yo soy el Mesías. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la palabra de Dios. Por el amor de Dios. Y quizás ahorita estás pensando, es que no tengo tiempo. Nos abrimos tiempo para otras cosas, ¿verdad?
nos hacemos tiempo para otras cosas. ¿No será ignorante no abrir tiempo para lo más importante? ¿No será una ignorancia? El decir tengo más tiempo para otras cosas que para lo más importante. Que para que te vayas a la zumba, para que te vayas al gimnasio, te abres tiempo, pero para la palabra de Dios no tienes tiempo. ¿No será ignorancia eso? Tenemos que leer la palabra de Dios, hermano. Dios es real y tú tienes que conocer. Por eso batallamos como iglesia, hermano, porque no conocemos a Dios. Usted ve a los hombres de la Biblia cómo eran apasionados por Dios porque conocían la palabra de Dios, hermano. Eran ignorantes cuando el Señor los llamó, pero después ya no eran ignorantes, hermano. Se profundizaron en la palabra de Dios. Nosotros también, cuando nos llamó el Señor, ¿cómo éramos, hermano? Estamos ignorantes. Entonces ahorita ya el tiempo que se lleva en Cristo Jesús no puede seguir siendo un ignorante. ¿O sí? Porque esos que van en la primaria, ¿verdad? Y reprueban. O los que van en la universidad, ¿cómo les llaman a los que reprueban? ¿Cómo les llaman? Fósiles. Pero aquí no hay, ¿verdad?, de los que reprueban ni fósiles. Aquí vamos aprovechando al máximo la palabra de Dios, porque la estamos aprendiendo, la estamos meditando y la estamos poniendo en práctica. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Y si tú haces eso, vas a salir de la ignorancia y entonces, wow, las cosas van a suceder. ¿Cuántos dicen amén? De veras, hermano. Decía Rodolfo Garza, un pastor de Amistad Cristiana, tú puedes ser abogado, puedes ser doctor, puedes tener maestría, puedes tener doctorado, pero si no conoces la palabra de Dios, tu preparación está incompleta. Eres ignorante, aún con todo y doctorado. ¿Cuánta gente brillante, verdad, que no conoce la palabra de Dios? ¿No? Cada vez quieren tener más grados. ¿La que sigue, por favor? Fíjate, leer la Biblia mata. ¿Qué mata leer la Biblia, hermano? Número 1, ¿qué mata leer la Biblia? La tristeza. Entonces, cuando estás triste, ¿qué? Ponte a leer la Biblia, amado hermano. Dice la Biblia, ¿está alguno triste? ¿Qué vas a hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero como eres ignorante, estás triste, pues mejor me corto las venas, me deprimo. Leer la Biblia mata la angustia. Porque el diablo te dice, no, ¿qué vas a hacer mañana si no tienes dinero? ¿Qué vas a hacer mañana? Estás angustiado. Pero si tú conoces la Biblia, dices, si Dios le da de comer a los pajaritos, ¿cuánto más no hará por mí? Mañana millones de aves en todo el universo, en todo el mundo, Dios les va a dar de comer. ¿Cuánto más hará por mí que soy su hijo? La Biblia mata la depresión. Pónganse vivos, hermanos, porque en estos tiempos, ¿verdad?, hay depresión. Por la economía, por la salud, por los problemas familiares. Pero si te quiere agarrar la depresión, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Leer la Biblia. Leer la Biblia mata la soledad. Leer la Biblia mata la desilusión. Leer la Biblia mata la desesperación. Leer la Biblia mata la ira. ¿Y leer la Biblia qué mata? La ignorancia. ¡Wow! Espíritu Santo, que hoy, ¿verdad?, todos aquí anhelemos ser inteligentes.
que anhelemos leer nuestra Biblia. Leer la Biblia mata la falta de paz y leer la Biblia mata la falta de amor. En otras palabras, en la Biblia tenemos todo, hermano. La que sigue. La obediencia es un acto de ¿qué, hermanos? De adoración. O sea, cuando usted obedece, ¿qué está haciendo, hermano? Está adorando a Dios. La obediencia es un acto de adoración y amor a Dios. No depende de lo que entiendes, sino de lo que crees. La obediencia. ¿Qué te está diciendo hoy Dios, hermano? ¿Qué te está diciendo Dios hoy? Que leas la palabra de Dios, que salgas de la ignorancia. Y si te está diciendo Dios eso hoy, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Obedecer! Ahí está la clave. Por eso el tema de hoy es ignorancia y obediencia. Primero tienes que entender que estás ignorante, pero que si lees la palabra de Dios, voy a salir de la ignorancia. ¿Nos dicen amén? ¿Verdad? Es como cuando mandas al hijo y le mandas una encomiendas algo y no lo hace, te desobedece. ¿Por qué te desobedece? ¿Por qué te desobedece? Por ignorante. Porque no sabe que si obedece y se porta bien, Dios lo va a bendecir y tú también lo vas a premiar. Servir a Dios será que será. ¿Qué será? Obediencia. Pero no servirlo es ignorancia. Estás ignorante porque no sabes que servir a Dios es lo mejor que puede existir. Wow. Y si nos seguimos yendo por ahí, ¿verdad? Si tú no sabes que tienes un llamado, ¿estás qué? Ignorante. Yo no quiero decir palabras feas. Estás ignorante. Tienes un llamado de parte de Dios y no lo has visto, no has acudido a Él, porque estás bien, ¿qué? Ignorante, hermano. Es más, Romanos 8:28 dice que fuiste predestinado. Y si tú no sabes que fuiste predestinado es porque estás ¿qué? Bien ignorante. En primer lugar, pastor, no sé ni lo que es predestinado. Predestinado quiere decir que Dios ya te había elegido desde antes de la fundación del mundo para llamarte y para que le sirvieras. Y si tú no sabes eso, es porque eres ignorante. Entonces yo sé que Dios ya me había predestinado, fíjate, desde antes de la fundación del mundo, porque la palabra lo dice. Entonces yo obedezco. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque lo contrario pues, es ser ignorante. Avanzamos, hermanos. Entonces viene la obediencia. Deuteronomio capítulo 28 dice bendiciones. ¿Por qué, hermanos? Por la obediencia. Si sabes que si obedeces vienen bendiciones sobre tu vida. ¿Sí lo sabes o no lo sabes? ¿Sí sabes que si obedeces la palabra de Dios vienen bendiciones sobre tu vida? Porque si no lo sabes, ¿eres qué? Ignorante. Ahora, si lo sabes y no lo haces, eres desobediente y eres ignorante. Porque solamente un ignorante no quiere ser bendecido, hermano. ¿Cuántos quieren ser bendecidos aquí? Entonces no estás tan ignorante. Ahora, ¿cómo vas a alcanzar esa bendición? Obedeciendo la palabra de Dios, hermano.
Espíritu Santo, ayúdanos. Que podamos salir y que lo primero que queramos hacer hoy sea, antes de dormir, leer la palabra de Dios. Fíjate cómo es el enemigo de astuto. Antes, ¿verdad? Cuando no existía el celular, algunos tenían ahí su Biblia junto a su cabecera. Aunque no la leían, pero ahí estaba en la cabecera. Como si fuera un amuleto, como si fueran ajos para que no se acercaran los vampiros. Ahí la tenía, pero no la leía. Hoy sabe qué tiene en su cabecera. Dice, yo no tengo celular, pastor. Gloria a Dios. Entonces, de veras, hermano, esa es una estrategia del diablo. Seamos obedientes. Me incluyo yo también. Quita el celular de ahí y pon la palabra de Dios. Pero no nada más como amuleto, sino léela. Que lo último al acostarte sea la lectura de la palabra. Y que lo primero al levantarte sea leer un versículo. Amén. Amén. Bendiciones por la obediencia, dice en Deuteronomio 28. Si realmente escuchas al Señor tu Dios, hermano, y cumples fielmente todos sus mandamientos que hoy te ordeno, ¿qué va a hacer el Señor, hermano? El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 2. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y en otra versión dice, y te alcanzarán. Entonces dígame si no es de sabios el obedecer y dejar que las bendiciones te alcancen. Ahora dígame si no es de ignorantes saber que las bendiciones de Dios te alcanzan cuando obedeces y no obedeces. ¿Es de ignorante o no? La que sigue, amados hermanos. El leer la palabra de Dios, ¿qué crees que te da, hermano? Sabiduría. Dice la Biblia que leer la Biblia te da sabiduría y es más valioso que las piedras preciosas. Si yo les pusiera aquí en esta mesita unas piedras preciosas y acá te pongo la Biblia, ¿por cuál te vas? ¿Por cuál te vas? Piedras preciosas, diamantes, y el otro la Biblia. ¿Por cuál te vas? Honestamente, no me diga porque ya oyó, la obediencia, ¿por cuál te vas, honestamente? Diamantes y la Biblia. ¿Por cuál te vas? Si tu respuesta es por las piedras preciosas, es porque eres ignorante. Porque la Biblia declara que mejor que las piedras preciosas y que el oro refinado son la sabiduría y la inteligencia. ¿Qué es mejor, hermano? La sabiduría y la inteligencia. ¿Y de dónde viene la sabiduría, hermano? Ahí dice, mira, ¿cuál es la fuente de la sabiduría? La palabra de Dios. Wow. Job 28, 12 al 19, fíjese lo que dice ahí de su lado que es derecho, ¿no? Derecho, ¿no? Izquierdo, usted es derecho mío. Ok, dice, traducción del lenguaje actual, dice, ¿dónde está la sabiduría, hermanos? ¿Dónde puede encontrarse? Nadie aprecia su valor porque no pertenece a este mundo. Tampoco se encuentra en las profundidades del mar. Su precio no puede pagarse con todo el oro del mundo, ni con la plata, ni piedras preciosas. Ni el oro, ni el cristal, ni las joyas más caras se le pueden comparar. Mucho menos el coral, el jaspe y el topacio. La sabiduría vale más que las joyas. Ni todo el oro del mundo puede pagar su precio. ¿Qué quiere usted en esta noche?
¿Piedras preciosas o sabiduría? No los escucho. Fíjate, el rey Salomón era el hombre más sabio. ¿Y por qué Dios se agradó con Salomón? Porque Salomón era un rey joven, que Dios lo había levantado como rey de Israel, y su oración de Salomón a Dios fue: pídeme, dice Señor, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: dame sabiduría y dame inteligencia para gobernar a esta nación. ¡Wow! A ver, ahora diga conmigo: Dios, no los escucho. Dios, dame sabiduría para guiar a mi familia. Y Dios le respondió a Salomón: por cuanto me pediste eso, y no me pediste riquezas ni gloria, ahora te voy a dar sabiduría y también te voy a dar riquezas y honra y gloria. Y dice la Biblia que no había otro rey más sabio en toda la tierra que Salomón, y que venían de todas las partes del mundo a oír la sabiduría de Salomón. Y cada que venían a oír la sabiduría, ¿verdad?, venían los reyes, los príncipes a oír la sabiduría de Salomón, que se corrió el rumor por todo el mundo. ¿Qué crees que le traían a Salomón cada vez que lo venían a visitar, hermano? Riquezas, oro, piedras preciosas, maderas preciosas, telas finísimas, caballos de Egipto, porque mejor es la sabiduría, hermano, que las piedras preciosas. Proverbios 8:11 dice, la palabra hispanoamericana de la Biblia hispanoamericana dice: pues la sabiduría es más valiosa que las perlas y ninguna joya se le puede comparar. Proverbios 20:15 en la Nueva Traducción Viviente dice: las palabras sabias son más valiosas que mucho oro y multitud de rubíes. Entonces, ¿dónde están las riquezas, la honra y la gloria? ¿Dónde están? ¿En serio ignorante, hermano? Porque, díganme ustedes, ¿de qué le sirven las riquezas a un ignorante? ¿De qué le sirven? Las malgasta, las pierde, hermano. Valorar la palabra de Dios en nosotros es apreciar la propia vida. Dice abajo, Proverbios 3, del 13 al 15, Dios habla hoy, en la Biblia Dios habla hoy. Feliz el que haya sabiduría, el que obtiene inteligencia, porque son más provechosas que la plata y rinden mayores beneficios que el oro. La sabiduría vale más que las piedras preciosas, ni aun las cosas más deseables se le pueden comparar. Nada que exista en este mundo se le puede comparar a la sabiduría. Nada se le puede comparar. Y mientras estoy leyendo esto y le estoy compartiendo esto, viene a mi mente, ¿no?, lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Si es que usted escucha las noticias, ¿verdad?, que metieron a la cárcel a Rosario Robles, a la que fue secretaria de Sedesol y de la Sedatu, que hicieron un megafraude por más de 5,000 o 7,000 millones de pesos, que es fácil decirlo, pero ni nos imaginamos cuánto dinero es, hermano. Y a ese fraude, ¿cómo creen que se le llamó? Los que escuchan las noticias, ¿cómo se le llamó? La estafa maestra. ¡Wow! Pues ni tan maestra, ¿verdad? Porque ya los descubrí y ya están en el botellón. ¿Y por qué los metieron al botellón? Por ignorantes. ¿Cómo crees que te vas a robar 5,000 millones de pesos y nadie se va a dar cuenta? Estás bien ignorante. Y desde antes que tomara Andrés Manuel López Obrador la presidencia, desde antes ya hablaban de la estafa maestra.
Porque no puede ser posible que tú puedas esconder tanto dinero. ¿En dónde? Es más, los periodistas ya habían investigado y ellos ya sabían cómo estaba el movimiento. Entonces ya cuando llegó el nuevo gobierno, pues ya sabían qué es lo que quisieron. Se quisieron pasar de inteligentes, ¿no? A ver, vamos a poner ese dinero y lo vamos a manejar de esta manera. Si muchas veces no puedes esconder ni 50,000 pesos, man, el banco te rastrea. Le informan a Hacienda que te depositaron. Ahora imagínate 5,000 millones de pesos. A ver, diga conmigo, hay que ser muy ignorante de a tiro. Pero es la ignorancia, es la ambición, es la desobediencia la que te lleva a conocer tantas tonterías. Porque a ese nivel de funcionarios pues ganan muy bien, hermano. ¿Para qué quieres robar? Bendice al pueblo. Pero para hacer eso necesitas ¿qué? Sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? En la palabra de Dios. Así es que, amado hermano, tú no necesitas robarte 5,000 millones de pesos. Con 5,000 pesos que te claves ya. Sí. Ya le clavaste a tu mamá. ¿Dónde están mis 5 pesos? Pero es ignorancia. Porque ya la hice, ya me clavé 5 pesos. ¡Wow! Y eres tan ignorante que no te das cuenta que Dios te está viendo. Mira, si se clavó 5 pesos. Por 5 pesos, mira nada más. Amados hermanos, no seamos ignorantes. O como es como el que anda pecando, ¿no? Y nadie me ve. Dile, no seas ignorante. Los ojos de Dios están sobre toda la tierra. Ese era el tema que iba a dar hoy, pero lo dejamos para el domingo. ¿Dónde están los ojos de Dios, hermano? Entonces es ignorante que tú te quieras esconder, que te quieras meter abajo de la silla. ¿Amén? Vamos a terminar, la que sigue, Jaime. Pues bien, hermanos, dice, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, hermano. Pero ahora nos manda a todos, en todas partes, que nos arrepintamos. Wow. ¿Qué nos dice Dios en esta noche? Que pasa por alto, que hermano, esos tiempos de ignorancia. Pero a partir de hoy, el Señor nos llama al arrepentimiento. En otras palabras, hasta ayer eras ignorante, hermano. Pero a partir de hoy tú no puedes ser ignorante. Tú no puedes ser ignorante. Porque la Biblia dice que al que aportillare vallado lo va a morder la serpiente. Tú no puedes ser ignorante. Cualquier cosa incorrecta que tú hagas, tú no puedes ser ignorante. Te va a morder la serpiente. Aún el rey Salomón, que era el hombre más sabio sobre la tierra, aportilló vallado. ¿Y qué crees que le pasó? Lo mordió la serpiente. Al hombre más sabio. Porque no obedeció la palabra de Dios. Y si el hombre más sabio, el diablo lo hizo tropezar.
cuanto más al hombre ignorante. Entonces, basta el tiempo pasado. Dios pasa por alto aquellos tiempos de ignorancia, hermano. Dile al que está a tu lado: Dios perdona hasta el día de ayer tu ignorancia. Pero a partir de hoy, dile, a partir de hoy, te manda que te arrepientas y que empieces a buscar la sabiduría y la inteligencia y que la obedezcas, hermano. Porque de nada nos sirve venir aquí, ¿verdad?, todos los martes, todos los domingos, si yo salgo y sigo siendo el mismo ignorante. Proverbio del cochinito, ¿verdad? Que vienes, te lavamos, te limpiamos y sales y te vuelves a... Proverbio del perro que vuelve a su vómito, ¿no? Ya te alimentaste aquí, sales allá afuera y dices guácala y te vuelves a comer tú. ¿A quién le pasa eso? A un ignorante. Bien lo dijiste, hijo. A un ignorante. Pero aquí, desde los más chiquitos hasta los más grandes, debemos de conocer la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque si yo llamo a la güera aquí al frente, ella se sabe un versículo. ¿Verdad, oreja? Pero no quiero dejarlos en ridículos a todos. Si nosotros fuimos ignorantes, hermanos, no permita que sus hijos sean ignorantes. La ignorancia es un terrible mal. Compre libros, regale libros, anímelo a leer. Lea con él, vamos a leer juntos. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y usted sabe, hermano, hasta qué punto es ignorante. Hay gente que cada día se quiere preparar más y más y más. Hay gente que busca la excelencia. Y está bien, pero también hay que obedecer. La misma Biblia lo declara. Y dice que la letra mata, pero el Espíritu es el que te vivifica. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. Porque tú eres bueno, Señor. Y porque el deseo de tu corazón es bendecirnos, Señor. Y en esta noche tú nos dices, Padre, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y tú nunca te equivocas en tu palabra. La verdad es que hemos sido ignorantes. Dice tu palabra que debiendo ya de ser maestros, necesitamos ser alimentados con leche. Pero tú dices en tu palabra que pasas por alto esa ignorancia pasada y ordenas a todo hombre que se arrepienta y que a partir de hoy, Señor, busquemos la sabiduría y la inteligencia que emana de tu palabra, Señor. Mejor que las piedras preciosas y que el oro refinado son la sabiduría
y la inteligencia. Qué hermoso es oír hablar a gente que es sabia, tanto en lo natural como en lo espiritual. Gente que es intelectual y que conoce y que domina los temas. Pero más a gente que conoce tu palabra, que la escudriña y que la enseña. En esta noche, Padre Celestial, te pedimos que pongas en nosotros un deseo profundo por conocer tu palabra, por meditar en tu palabra. Sácanos de la ignorancia, Señor, porque la ignorancia es la que nos ha llevado a la posición en la que nos encontramos. Pero hoy te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos hace entender que tu palabra nos hace sabios para poder actuar con sabiduría en cualquier situación que se nos presente, ya sea nuestro matrimonio, ya sea nuestra familia, ya sea nuestro trabajo, ya sea la iglesia. En cada situación, el conocimiento de tu palabra nos da sabiduría. Como el rey Salomón, cuando dos mujeres le presentaron al bebé para que él juzgara qué hacer. Y nosotros sabemos que con su sabiduría él mandó que partieran al niño por la mitad y que le dieran a cada madre una parte. Pero la mujer de la cual era el hijo, ella dijo: no, dénselo mejor a ella. Y entonces el rey Salomón pudo determinar que ella era la madre verdadera del niño. Gracias, Señor. Creemos que tú nos das sabiduría. Y creemos que has perdonado nuestra ignorancia, Señor. Y oramos en esta noche, Señor, que tú levantes niños y jóvenes sabios en esta congregación, Señor. Que tú nos des en nuestras familias hijos sabios, hijos entendidos en los tiempos que estamos viviendo, Señor. Pero también permítenos como padres abrazar la sabiduría y la inteligencia. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos, danos sabiduría. Uno de los 9 dones es el don de sabiduría y otro es el don de ciencia. Permítenos anhelarlo, permítenos clamarlo y recibirlo en el nombre de Jesús. Te bendecimos en esta noche y declaramos que ya no queremos ser ignorantes en el nombre de Jesús.